Bien chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver el curso de geometría. Vamos a ver el tema de polígonos. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver qué es un polígono, dice. Un polígono, acá, ¿no? Un polígono es una figura geométrica cerrada, ojo, figura geométrica cerrada, muy bien. Formada por tres o más segmentos. Ya, un segmento es una línea, ¿no? Una línea, un segmento, muy bien. Ya está. Consecutivos, no alineados, o sea, que yo no puedo decir, ¿no? Un segmento, otro segmento, no alineados, o sea, que están de diferentes lados, ¿no? Ya está. No alineados, denominados lados del polígono. Entonces, dice que un polígono es una figura geométrica cerrada, ¿no? Que tiene pues tiene tres o más segmentos. ¿Qué significa eso acá? Mira. Entonces, mira esta figura acá. Este que está acá es un polígono. ¿Por qué? Porque es una figura cerrada, ¿no? Y tiene 1, 2, 3, más de 3 lados, ¿ves? Entonces es una figura cerrada, ¿no? Y está formada por segmentos, ¿sí? A cambio, este no es polígono, porque, mira, este es cerrado, mira, es cerrado. Pero, aún así siendo cerrado, es curvo. Y acá no dice curvo, acá dice, ¿qué dice acá? Cerrado, formado por segmentos. Entonces, esto no es un polígono porque este es curvo. Este pequeño que está acá tampoco es un polígono porque es abierto. El polígono es cerrado. Muy bien, entonces un polígono es una figura geométrica cerrada que tiene, ¿no? Tres o más segmentos, ¿no? Y no es curvo ni es abierto. Ahora, acá tenemos un polígono en el cual nosotros le vamos a sacar todos los elementos que tiene. Y acá tenemos, ¿no? Mira, elementos del polígono. De acá vamos a partir para acá. Dice, ¿qué tiene un polígono? Un polígono tiene lados, tiene vértices, tiene ángulos interiores, exteriores y tiene diagonales. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene todo eso el polígono. Entonces vamos a ver acá. Miren, el vértice son estos que están acá, estos puntos. El vértice es el punto donde se unen los segmentos. Ese es el vértice, ¿no? El punto donde los segmentos se unen. No se le llama, mira, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice, ¿no? O sea, son el punto donde se unen los segmentos. Muy bien. ¿Ya? Y los lados, ¿cuáles son los lados? Los lados son ese segmento, pues, ¿no? O sea, este segmento de acá, del punto A al punto B, todo este segmento, toda esta medida, ¿no? Todo lo que mide este segmento, eso se le llama lado. Ya, entonces, el vértice es donde se unen los segmentos, ¿no? Y el lado es la unión, ¿no? O sea, es todo ese recorrido, todo ese segmento que está ahí, ¿no? Toda esa medida. Y el ángulo interior, el ángulo interior es el que está acá adentro, pues mira, este de verdecito, ¿ves? Ya. Y el exterior, el que está afuera, pues acá está, ¿ves? O sea, este ángulo exterior yo puedo llamarlo alfa, beta, teta, gamma, lo que tú quieras, ¿ah? Ya que vamos a ponerle alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿no? O sea, puro alfa nomás. Alfa 4, ¿no? Alfa 5, ¿no? Ya está. Ahora puedo llamar alfa, beta, teta, gamma, no sé, ¿no? Delta, ¿no? Muchas letras. El ángulo interior, que está acá, mira que está acá, ¿no? Yo le puedo poner una letra, o también lo puedo llamar ángulo A. O sea, el ángulo interior lo puedo llamar así como está en el vértice A, y también puede llamarse ángulo A. Sí, se puede llamar ángulo A. O sea, puedo decir así, mira, por ejemplo, acá una, ¿no? Puedo decir el vértice A, y también puedo decir, ¿no? También puedo decir el ángulo A, ¿no? El ángulo A. Así, ¿no? Entonces, ya tengo ángulo A, pues, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, el ángulo, entonces es este de acá, ¿no? Este ángulo A, que está acá, el interior, este es el exterior, y este puntito es el vértice. Ya está. Y las diagonales, ahí viene la cosa, las diagonales. Las diagonales es la unión de dos vértices opuestos. Dos vértices opuestos. Esas son las diagonales, dos vértices. Por ejemplo, esta E con este B se une, es una diagonal. Este E con esta C se une, es otra diagonal. Esta con esta D se une, ¿no? Hago una línea, es otra diagonal, ¿no? Entonces, ahí salen las diagonales. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a llenar pues la parte de elementos, ¿no? La parte de arriba. A ver, vayamos acá. Dice,
¿Cuáles son los lados de este polígono? Claro, el lado es de A hasta B, pues ¿sí o no? O sea, sería lado AB, ¿sí o no? De A hasta B, es esto, pues ¿sí o no? Bien, esto te indica A hasta B, te indica toda esta línea A y ese es AB, pues, ¿no? Entonces, este es el primer lado, AB. Muy bien, eso vamos a ponerlo acá, lado AB, coma, ya está. Lado de B hasta C, es otro lado, ¿sí o no? De B hasta C. ¿Ves? A ver, ¿qué más hay? De C hasta D. De C hasta D. De D hasta E. De D hasta E. Y de E hasta A. Ya está, ¿no? Son todos los lados, ¿no? Muy bien. Vértice, o sea, el punto, ¿no? Donde se han cruzado A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Profesor, ¿siempre va a tener esas cantidades? No. No. Esto es porque es esta figura. Como dicen, no, los polígonos tienen 3 o más segmentos. O sea, puede ser más grande, ¿no? Puede ser que tenga 10 lados, 15 lados, ¿no? Acá también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados, no tenemos acá. Entonces, porque es así la figura. Pero puede haber figuras que tengan mucho más lados, ¿no? Ahora, ángulos interiores son estos de acá. Este de verdecito es el que marqué, mira, ¿ves? Este es un ángulo interior, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, ¿no? Son ángulos, ¿sí? ¿No? Le podemos llamar X, Y, Z, gamma, ¿no? Pero le voy a poner su mismo nombre, ¿no? Ángulo A, ángulo B, ¿no? Lo vamos a poner así, mira. Ahí está. Esto se hacía así. Ahí está. Se pone este simbolito, ¿no? Mira, acá lo voy a poner, ¿no? Ángulo A. Claro, estoy haciendo ángulo interior A, ¿no? Ángulo B, ángulo C, ángulo D y ángulo E. En algunos casos no le ponen esto, simplemente le ponen A, B, C, D, ¿no? Porque acá te está indicando ya que es el ángulo interior. Bueno, depende del libro, ¿no? En el que uno consulte, ¿no? Ahora, el ángulo exterior, por ejemplo, si yo quiero lo coloco, pues no, ángulo exterior, ¿no? Pero no, voy a colocar ahora la letra de alfa. Alfa 1, alfa 2, ¿no? Alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, ¿no? Son los ángulos exteriores, ¿no? Claro está que esos ángulos tienen medida, por si acaso, se tienen una medida, ¿no? Acá no, acá son representativos nomás, ¿no? Pero tienen una medida. Entonces ya sabes, ¿no? Un polígono es una figura cerrada que tiene más de 3 lados, ¿no? Mira, este no es polígono porque es una curva, este tampoco es polígono porque está abierto, tiene que ser cerrado y con segmentos. Y tiene elementos, ¿no? Tiene lados, ángulos exteriores, ángulos interiores, vértices. Y faltan las diagonales, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una nomás de acá para que te des cuenta. Mira, por ejemplo, de la B a la E, ¿no? De la letra B a la E. Ahí está. Una diagonal, ¿ves? BE. O también puede ser BD. Mira, de la misma B sale otra diagonal. BD. Ahí está. 2 diagonales, ¿no? Entonces tenemos 2 diagonales ahí, ¿no? Ahí tenemos 2 diagonales, ¿no? Vamos a colocar ahí, ¿no? Diagonal BE, ¿no? Porque es un segmento. Y la diagonal BD. BD. Ahí está. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un polígono y todo lo que tiene un polígono. Ahora tenemos que ver la clasificación de polígonos. Tenemos polígonos convexos, polígonos cóncavos, tenemos de acuerdo al número de lados y de acuerdo a su medida de sus ángulos, ¿no? Ah, de sus ángulos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver la clasificación. Tenemos a ver polígono convexo. ¿Cuándo un polígono es convexo? ¿Cuándo es convexo? Fácil. Cuando miras que sus ángulos, ¿no? Si miras que los ángulos, ¿no? Aunque este ángulo lo voy a llamar alfa, no sé cuánto mide ya. Este alfa tiene que ser mayor y menor. A ver, cuando alfa es mayor que 0, ¿sí?
pero menor que 180 grados. O sea, que este ángulo que está acá, o el de acá, o el de acá, tiene que ser más que 0. O sea, puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 120, 130 grados, 140 grados, 150 grados, 170 grados, pero no puede ser 180 grados, ni tampoco puede ser 0. O sea, si llega a ser 180 ya no es convexo, es otra cosa, ¿no? Ahora, cuando un polígono es cóncavo, me pongo otra vez alfa. Cuando es cóncavo, cuando el polígono, uno de sus ángulos, ¿no? O dos o tres de sus ángulos, ¿no? Cualquiera de los ángulos, ¿ya? Vale más de 180. Y mira cómo se forma como una curva, ya se forma, ¿no? Mira, ¿ves? Acá está, mira. ¿No? Vale más de 180, pero menor que 360 grados, ¿no? O sea, no va a dar una vuelta completa, ¿no? Es como si estuviera dándose una vuelta el polígono, ¿no? Entonces, ahí es cóncavo y acá es convexo. Ya está. Ahora, también tenemos, de acuerdo al número de lados, por ejemplo, un polígono pues que tiene 3 lados se va a llamar triángulo, ¿no? Uno de 4 lados cuadrilátero, el de 5 lados es el pentágono, el de 6 lados el hexágono, el de 10 lados el decágono, ¿no? Y acá falta el de 7, 8, 9, ¿no? Que no lo he puesto porque está en la en el PDF que estoy dejando, entonces ahí están todos, ¿no? De 10 lados decágono, el decágono, dodecágono, pentágono y coságono, ¿no? O sea, por la cantidad de lados que tiene esa figura, tiene un nombre en especial. ¿Está bien? Ya está. Y los, de acuerdo a la medida de sus elementos, pues, ¿no? Los elementos de un polígono. Por ejemplo, cuando yo digo que un polígono es equilátero, o sea, cuando ese polígono es equilátero, fácil, cuando ese polígono tiene todos sus lados iguales, ¿no? Por ejemplo, este lado vale, supongamos, ¿no? 32. Ya está, centímetros. Este lado vale 32 centímetros. Este lado vale 32 centímetros. Este lado vale 32 centímetros, ¿no? Todos sus lados valen lo mismo, ¿no? Entonces, ese se llama polígono equilátero. ¿Cuándo un polígono es equiángulo? Cuando todos sus ángulos son iguales. Por ejemplo, este ángulo es, supongamos, ¿no? Que fuera 60, ¿no? Él también, 60. Él también, 60, ¿no? Él también, 60. Él también, 60, y él también, ¿no? O sea, todos sus ángulos son iguales, ¿no? Es un polígono equiángulo, ¿no? ¿Cuándo un polígono es regular? ¿Cuándo es regular? Ah, regular es cuando todos sus lados son iguales. Por ejemplo, puede ser 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. ¿Está bien? ¿Y qué más tiene para que sea regular? Los ángulos tienen que ser iguales. O sea, tienen que tener los ángulos la misma medida. Ahí está. Ah, ya, ahí es regular, claro, ahí es regular. O sea, cuando todos sus lados tienen la misma medida y todos los ángulos tienen la misma medida, por ejemplo, él puede ser 15 centímetros, 15, 15, 15, 15, y el ángulo puede ser de 60. 60, 60, 60, 60, ¿no? La misma medida. Ahí está. Muy bien. Hasta acá es la parte teórica e introductoria de polígonos. Entonces vamos a recordar, ¿no? Un polígono es una figura geométrica cerrada que está formada por 3 o más segmentos. Claro, no puede ser curva ni tampoco puede ser abierto. Tiene que ser cerrada y formada por segmentos. El polígono tiene elementos, ¿no? Por ejemplo, tiene vértices, ángulos exteriores, ángulos interiores, tiene lados y tiene diagonales. Y se clasifica en polígonos convexos y cóncavos. Convexo cuando el polígono, sus ángulos son mayores que 0, menor que 180, y cóncavo cuando es mayor que 180 pero menor que 360. También se van a clasificar de acuerdo al número de lados. Por ejemplo, si tiene 3 lados va a ser un triángulo, si tiene 4 lados, cuadrado, 5 lados, pentágono, etc. Y también por la medida de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, equilátero cuando sus lados tienen la misma medida. Equiángulo cuando sus ángulos tienen la misma medida. Y el polígono regular cuando sus ángulos y lados tienen la misma medida. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho.